Muy buenas. Estamos arrancando con la unidad número 5 sobre garantías del proceso penal y derecho de acceso a la justicia. En esta unidad en realidad lo que nos interesa es profundizar en algunas cuestiones derivadas de este nuevo paradigma en materia de capacidad jurídica, pero en el contexto del derecho penal y más concretamente en el contexto del derecho al debido proceso. Acá entran en juego condiciones de accesibilidad, ¿no? Ajustes razonables, ajustes de procedimiento, sistemas de apoyo. Y también entra en juego el concepto de imputabilidad o inimputabilidad a la luz de todas estas nuevas formas de ver al ser humano y de este nuevo paradigma en materia de capacidad jurídica que obviamente se traslada al derecho penal y concretamente a esta cuestión de la imputabilidad. Lo primero que me parece que es importante resaltar es que las garantías del debido proceso, ¿no?, en el contexto de la discapacidad implican condiciones de accesibilidad, implican ajustes razonables, implican ajustes de procedimiento e implican sistemas de apoyo, ¿sí? En este sentido, aplicando, ¿no?, todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora respecto de cuál es el alcance de la accesibilidad, cuál es la obligación como Estado y como sistema de justicia de brindar, de garantizar condiciones de accesibilidad vistas desde el derecho al debido proceso, ¿sí?, como que va sumando esta mirada y se contextualiza en el derecho penal. Pero me parece que también es importante, cuando hablamos de condiciones de accesibilidad, trasladarnos al artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y profundizar en el sentido del alcance que le demos al derecho a la información y al derecho a la comunicación, ¿sí? El artículo 21 alude a la libertad de expresión y opinión, incluida, ¿sí?, la libertad o el derecho de recabar, de recibir y de facilitar información, siempre hablando en condiciones de accesibilidad y garantizando condiciones de accesibilidad. En este sentido, este artículo 21 también remite al artículo 2. El artículo 2, que es un artículo de definiciones muy importante, precisamente empieza, las primeras definiciones que describe tienen que ver con la comunicación, y la Convención va a entender por comunicación cualquier tipo de lenguaje, incluyendo los lenguajes, digamos, tradicionales, pero también los no tradicionales, ¿sí? Y también da una definición, este artículo 2, de lo que entiende por lenguaje, ¿sí? Por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas, y dice la Convención cualquier otra forma de comunicación no verbal. O sea que el lenguaje es una mirada, el lenguaje es un tipo de respiración, cualquier manera a partir de la cual yo puedo comprender cuál es la voluntad de la persona. Otra de las cuestiones que son importantes de destacar en esta unidad es el desafío, ¿sí?, como decíamos al inicio, de adaptar el nuevo paradigma en materia de capacidad jurídica al concepto de imputabilidad o inimputabilidad penal, ¿sí? Lo que sí claramente se va a desterrar es esta asimilación de discapacidad intelectual inimputable, discapacidad mental inimputable, ¿sí? La Convención destierra todas estas operaciones, digamos, automáticas que implican la condición de discapacidad, restricción de la capacidad jurídica, internación, tratamientos involuntarios me refiero, ¿no? Inimputabilidad. Es decir, esto la Convención evidentemente lo elimina y hay que buscar otras nuevas fórmulas que no son automáticas, que como siempre digo son un traje a medida, porque lo que viene ahora a decir la Convención es que en materia de capacidad jurídica y en el caso penal de imputabilidad ya no hay un blanco-negro, sino
y tampoco algún gris que se había, en materia de capacidad jurídica, se había incorporado en algunos ordenamientos jurídicos, sino que es un traje a medida lo que tenemos que hacer. Es un traje a medida de las potencialidades de la persona, es un traje a medida de la condición de la persona, es un traje a medida del contexto social, cultural, económico, educativo, familiar de la persona. Y por eso, evidentemente, es más difícil y es un mayor desafío. Esto nos remite nuevamente al artículo 13, ¿sí? Pues la idea de que lo que debemos garantizar es un acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, pero que esta igualdad de condiciones con los demás implica ajustes de procedimiento, ajustes razonables y también incluso apoyos, los ajustes procedimentales y adecuados también a la edad, veremos en la unidad que viene, esa temática. E incluso el artículo 13 establece la obligación del Estado, ¿no?, a que promuevan la capacitación de toda aquella persona que forme parte del sistema de justicia, incluyendo al personal policial y penitenciario, ¿no? Que esto es una cuestión importante, la posibilidad de que el personal penitenciario y también el personal policial pueda detectar los requerimientos o la especificidad al enfrentarse a una persona con discapacidad y saber que además es su obligación hacerlo. Y otro de los artículos esenciales, ¿sí?, en esta unidad es el artículo 14, que establece el derecho de la persona a la libertad y a la seguridad. Y básicamente, como siempre, la fórmula es gozar de ese derecho en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿sí?, y establece algunas como explicaciones concretas el artículo, y una es que los estados deben garantizar que las personas con discapacidad no se vean privadas de su libertad en razón de su discapacidad. Es decir, la razón por la cual privamos de libertad a una persona con discapacidad no puede ser su discapacidad, no puede ser su condición, ni tampoco pensar que debido a su condición es un peligro, ¿sí?, potencial. Un riesgo potencial. Esto está eliminado expresamente por la Convención en este artículo 14. Cualquier privación de libertad, dice la Convención, primero entonces establecer esa fórmula, digamos, general de no puede ser en razón de discapacidad. Al igual que no se podría privar de libertad a una persona en razón de su género o su diversidad de género, bueno, tampoco puede ser en razón de su discapacidad. Pero cuando nos encontremos ante una privación, digamos, de la libertad que sea de conformidad con la ley, es decir, legítima, obviamente, porque la persona con discapacidad puede cometer un delito y en consecuencia ser privada de su libertad, ¿sí? En ese caso, evidentemente, acá aparecen las garantías del debido proceso que se alimentan, ¿sí?, se potencian con el derecho a la accesibilidad, el derecho a que se adopten ajustes de todo tipo, y los sistemas de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, el artículo 14, inciso 2, lo que establece es esta fórmula de igualdad de condiciones con las demás y de que las personas con discapacidad accedan a las garantías, ¿sí?, del derecho internacional y de los derechos humanos, y dice, a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios que establece esta convención. Es decir, que siempre tenemos que tener en mente estos principios que están en el artículo 3 de la convención y que si realmente los aplicamos, ¿sí?, a cada ámbito en los que la persona transita su vida o incluso a cada derecho, no haría falta especificar más, pero bueno, esto remite a todos los principios y al objetivo de la Convención, que es promover la autonomía, la idea de dignidad humana y garantizar la igualdad de las personas con discapacidad. Entonces, uno de los primeros desafíos es esto, ¿no?, el adaptar este concepto de imputabilidad o inimputabilidad penal a la luz de los estándares de la Convención. Y otro desafío muy importante es el desterrar las medidas de seguridad, porque lo dice la Convención si uno hace una lectura sistemática, pero lo ha dicho varias veces el Comité en diversos instrumentos, ¿sí?, y incluso casos, las medidas de seguridad que suelen adoptarse en un proceso penal al detectar que una persona sería inimputable son violatorias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos
Estas condiciones de accesibilidad, estas garantías de debido proceso, estos ajustes, obviamente son durante el proceso judicial, durante el proceso penal, pero también debemos tenerlas presentes en la ejecución de la pena. Eso impide también esas medidas de seguridad, pero también les quería destacar que Argentina en el año 2014, el comité, fue llevado un caso contra el gobierno argentino y el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el caso Patti, una persona con discapacidad, en este caso era discapacidad física, que estaba absolutamente correcta, su privación de libertad, era una privación legítima de libertad, pero las condiciones en las que se vivía esa privación de libertad por esta persona, necesitar silla de ruedas, necesitar condiciones de accesibilidad en la celda y en lugares comunes, necesitar asistencia para bajarse de la cama, para ir al baño, para tareas, digamos, de la vida cotidiana, que no tenía. Entonces el comité, en este caso, el caso llegó al comité por violar los artículos pertinentes, ¿sí? Que tienen que ver con la accesibilidad, que tienen que ver con las condiciones de detención, la igualdad y la no discriminación, ¿sí? Y precisamente uno de los argumentos que utilizó el comité para entender que el gobierno argentino estaba violando la convención es el artículo 14.2 en cuanto a que esta privación, que era legítima de la libertad, debía llevarse adelante conformidad a los principios, ¿sí? Y al objetivo de la convención, y evidentemente al no existir ninguna condición de accesibilidad, ni ajustes, ni apoyos, ni asistencia, ni nada por el estilo, el gobierno estaba vulnerando los derechos de esta persona, ¿no? Y el comité además aclaró, y acá vamos a introducir otro artículo importante de la convención, el comité recordó al Estado argentino que la falta de las medidas pertinentes y de los ajustes razonables que sean requeridos cuando una persona con discapacidad está privada de libertad puede llegar a constituir un trato contrario al artículo 15, que establece el artículo 15, precisamente el párrafo 2 del artículo 15 establece esta protección contra torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, también aclaró el comité que la no adopción de estos ajustes requeridos podía llegar a traducirse en una forma de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Básicamente, entonces, esta unidad pretende abordar estas temáticas que les estoy mencionando, ni siquiera sé si describiendo a vuelo de pájaro, para lo cual, en este caso, estamos trabajando sobre documentos, ¿sí? El primer documento que se les brinda son las directrices del comité sobre el derecho a la libertad y seguridad de las personas con discapacidad, que fue elaborado en el año 2015. Las directrices son realmente muy interesantes de leer y abordan varias cuestiones. Entre otras cuestiones abordan el contenido y alcance de este derecho a la libertad y la seguridad de la persona, ¿sí? Desarrollando el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas directrices dejan en claro la prohibición absoluta, ¿sí? De recluir a una persona, de privar su libertad a una persona en razón de su discapacidad. Establece también que el internamiento involuntario de personas con discapacidad por motivo de atención médica contradice la prohibición absoluta de privación de libertad por motivo de discapacidad del artículo 14, párrafo 1b, y también contradicen, y acá nos vamos a una unidad pasada, ¿sí? El principio de consentimiento libre e informado, yo agregaría libre, informado y participado, ¿sí? Para la persona interesada en recibir un tratamiento médico, que sería el artículo 25 de derecho a la salud. También establece el comité en estas directrices que no pueden establecerse tratamientos no consentidos durante la privación de libertad, que eso también es violatorio de la convención. Protege, de alguna manera, desarrolla y potencia el derecho a la protección de las personas con discapacidad
contra la violencia, contra el abuso y contra el maltrato, y muchas de las prácticas que suelen realizarse contra las personas con discapacidad o a las personas con discapacidad durante la privación de su libertad suelen ser eso, suelen ser precisamente violencia, suelen ser abuso y suelen ser maltratos. Y también establece la prohibición de privar de la libertad a una persona por un peligro presunto, que podría representar a las personas con discapacidad por una supuesta necesidad de atención o de tratamiento o por cualquier otro motivo. Y finalmente, no finalmente, porque aborda muchas cuestiones más este documento de las directrices, aborda la temática de las medidas de seguridad. Dedica un párrafo entero a las medidas de seguridad y recuerda, porque esto lo ha dicho el comité antes y lo vuelve a decir después de estas directrices, que el comité entiende que las medidas de seguridad impuestas a personas que son declaradas inimputables, ¿sí?, por enajenación mental, entre comillas, o por incapacidad, deben ser eliminadas, ¿sí?, de los ordenamientos jurídicos. Deben ser eliminadas, incluyendo dentro de estas medidas las que entrañan un tratamiento médico y psiquiátrico forzoso en instituciones, ¿sí? Describe el comité que ya ha expresado en otros momentos esa preocupación porque las medidas de seguridad en realidad lo que implican es una privación de libertad indefinida, ¿sí?, y que claramente es consecuencia de la vulneración de las garantías del debido proceso durante el procedimiento. Entonces vuelve a resaltarlo el comité y lo va a volver a decir en otros documentos. Incluso va a volver a hablar en un caso que a México le va muy de cerca, ¿no?, que también está dentro de los materiales. Otro de los documentos que se facilita y que me parece interesante de leer es un informe de la relatora, ¿sí?, de Naciones Unidas sobre discapacidad, que es reciente, es del año 2019, donde la relatora hace un estudio temático sobre las formas de privación de libertad específicas en la discapacidad, distintas formas, distintas causas, ¿sí?, y propone modelos alternativos a lo que se viene haciendo hoy. Se describe lo que se hace, se explica por qué se entiende que es vulneratorio de la Convención y se formulan algunas propuestas alternativas para el tratamiento de estos casos, ¿sí? El informe, entonces, además de todo, del excelente estudio, ¿sí?, descripción, también contiene recomendaciones, ¿sí?, para ayudar a los estados a desarrollar y aplicar, sobre todo, reformas para poner fin, dice la relatora, a la privación de libertad de las personas por motivo de su discapacidad. Y también pone el acento en la aplicación de políticas de desinstitucionalización de las personas con discapacidad y en las campañas de concientización, que en esto, como siempre y como les decía en otra oportunidad, el artículo 8 de la Convención y la toma de conciencia de la sociedad, del sistema de justicia, del sistema educativo, del sistema de salud, etcétera, etcétera, es un elemento esencial y fundamental. Bueno, finalmente, entre los materiales de lectura se les facilita el dictamen aprobado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo de la Convención respecto de una comunicación presentada por Arturo Medina Vela, ¿sí?, contra México, y este dictamen, digamos, del 2019, también reciente, advierte varias cuestiones de las que venimos hablando y concretamente advierte que en este proceso, ¿sí?, donde evidentemente se violaron las garantías del debido proceso porque uno ve la falta de condiciones de accesibilidad, la falta de especificidad, la falta de la cláusula de igualdad y no discriminación desde el inicio del proceso e incluso la imposición de una medida de seguridad, ¿sí?, provisional desde el inicio del proceso. También que la privación de libertad de esta persona se impuso en razón de discapacidad, ¿sí?, de un certificado médico y de una potencial peligrosidad. En el caso, bueno, se puede observar la ausencia de condiciones de accesibilidad, de ajustes de todo tipo y de sistemas de apoyos que la persona hubiera requerido, el proceso hubiera requerido y que no existieron.
Bueno, entre los materiales audiovisuales son 3 videos. El primero de Plena Inclusión de España, de esta organización. Es interesante porque habla una persona con discapacidad intelectual, un hombre con discapacidad intelectual, habla sobre su detención y el proceso penal, y siempre escuchar relatos en primera persona creo que es interesante y es movilizador y lleva a la reflexión. El segundo es una mujer con discapacidad intelectual que describe de alguna manera el proceso en que se valoraba su capacidad jurídica, ¿sí? También es interesante ver cómo ella lo vivió, escuchar cómo se transitó ese proceso, y esto nos puede llevar también desde la mirada, ¿no? En este caso es una persona con discapacidad intelectual, desde una mirada más empoderada. A mí cuando lo vi me remitió al video de Diversidades sobre capacidad jurídica, donde una persona con discapacidad mental, Edgardo, no sé si lo recuerdan, describía lo que implicaba para él, que escuchaba voces, que trataba de decirse a sí mismo que las voces no eran reales, de pronto esa etiqueta, ¿no?, de insanía, esa etiqueta de loco, en palabras técnicas, y de lo que implicaba eso también en relación a su propia salud, y en relación a su autoestima y a su identidad. Bueno, y finalmente creo que es una muy buena práctica el video que elaboró Documenta, de México, sobre el impacto de facilitadores o facilitadoras en el sistema judicial mexicano, que seguramente ustedes conocen mejor que yo, pero a mí me parece que es lindo poner en valor una práctica tan interesante como esta, y que nosotros la hemos visto en su momento. Me acuerdo cuando me llegó esa información desde un grupo que dirijo, que trabajamos el tema de apoyos, lo vimos como algo a seguir, y bueno, lo quería compartir también por si alguien no lo había visto. Bueno, muy bien, espero que disfruten como siempre de las lecturas, que nos lleven a la reflexión, y los espero en la próxima unidad. Muchas gracias.